Y empezamos la grabación. Listo, buenas noches. Nos encontramos ahora en el módulo 2. Bueno, finalizamos el módulo 1, en el cual adquirimos bastante teoría sobre lo que conlleva programar. Así que ahora empezamos el módulo 2. En el módulo 2, como les prometí, empezaríamos a acercarnos a lo que son las máquinas, a los lenguajes de programación. Y en este módulo empezaremos a hacer uso de los lenguajes de programación para resolver problemas. Así que lo primero que todo, antes de empezar a hablar de los lenguajes de programación, tenemos que preguntarnos el por qué usamos las computadoras. Así que me gustaría que alguien diera su opinión antes de leer lo siguiente. Diera su opinión de por qué usamos las computadoras. Bueno, porque la idea es de que si vamos a programar a computadoras, tenemos que saber el por qué las usamos. Entonces, de esto tratará esta clase. Aprenderemos el por qué usamos las computadoras, de dónde vienen. Listo, así les preparé una pequeña explicación. Entonces, el por qué las usamos. Entonces, las usamos porque nosotros los humanos, por muy inteligentes que seamos, tenemos limitaciones para hacer procesos muy grandes y tendemos a cometer errores. ¿Va? Esta es la principal, la idea principal de que usamos computadoras, porque ellas no cometen errores y pueden hacer grandes procesos. Así que las computadoras se vuelven esenciales, ya que son veloces, precisas y no se cansan también. Como no son humanos, no son seres vivos, no se cansan y son exactas. Entonces, por eso es que aparecen las computadoras y por eso es que las usamos. Porque si fácilmente pudiera hacer las cosas que hace una computadora un humano, simplemente no existirían las computadoras. Así que ellas existen para solucionarnos varios de los problemas que cometemos los humanos, varios de los defectos que tenemos, que son el cansancio, la lentitud y que cometemos errores. ¿Listo? Así que ahora vamos a hablar un poco de la historia de las computadoras. Entonces, primero que nada, debemos tener en cuenta que una computadora es una máquina que procesa información siguiendo instrucciones predefinidas. Estas pueden variar desde las modernas hasta las primitivas, como calculadoras mecánicas del pasado. La función principal es realizar cálculos para resolver problemas, impulsando avances en ciencia, la industria y la vida cotidiana. Entonces, las computadoras no son simplemente las que conocemos hoy en día, como el computador que tenemos en la casa. Las computadoras vienen desde hace muchísimos años, siendo herramientas para ayudarnos a hacer mejores cálculos. Y aquí tenemos la considerada primer computadora, que es el ábaco. Es de hace 500 años antes de Cristo, es decir, tiene más de 2000 años. Y ya hablamos de computadoras hace 2000 años, eso es demasiado tiempo. Así que pues este dispositivo ayudó al humano a efectuar operaciones aritméticas sencillas como sumas, restas, divisiones, multiplicaciones y otras más complejas como calcular raíces. Entonces aquí estamos frente a la primera computadora, que es el ábaco. Y si se dan cuenta, hace operaciones sencillas, pero al final cuenta cumple su función, que es ser más rápida, no cometer errores y hacer cálculos más grandes. Luego, ya en el 1600, ya más de 2000 años después, tenemos otra herramienta que ayudó muchísimo a resolver operaciones aritméticas más complejas aún, que es la regla de cálculo. Esta en su época ayudó a la ingeniería, a las finanzas. Esta era más pequeña, medía 25 centímetros y tiene una precisión de 3 cifras. Así que podía hacer cálculos de 3 cifras, así que esos números más grandes. Luego llegamos un poco más a nuestra actualidad, ya estamos a 300 años, 200 años, y empezamos a hablar de la máquina diferencial.
Esta era una calculadora ya mucho más avanzada, en la cual podían producirse tablas de logaritmos. Bueno, y esta lo usaban para la navegación. Así que mire, ya estamos en una máquina mucho más moderna y hace operaciones mucho más difíciles, mucho más complejas para un humano. Un humano mentalmente no puede resolver logaritmos. ¿Va? Entonces por eso es que empiezan a surgir estas herramientas, estas computadoras. Ya acercándonos mucho más a nuestra época, vemos a la máquina de Turing. Esta máquina de Turing es prácticamente el inicio de las computadoras que conocemos hoy en día, las que tenemos en las casas. Así que esta máquina de Turing marca un antes y un después, ya que esto es mucho más abstracta y puede simular algoritmos. Nuestro tema principal en este curso, la resolución de algoritmos. Así que por eso esta máquina de Turing es muy importante, marca el antes y después, ya que esta permite solucionar cualquier algoritmo en teoría, ¿sí? Y esta se ha usado en guerras para descifrar esto, cosas que están no sé cómo decirlo, que están... Sí, sí, bueno, en la Segunda Guerra Mundial. No recuerdo muy bien, pero lo usaban para descifrar esto. Ya, ahora sí lo cogí. Sí, el código Enigma, que era, bueno, descifraban esto. Ah, se me fue la paloma, se me fue la palabra. Bueno, encriptados, ya, ahora sí, estaban encriptados. Esta máquina de Turing ayudaba a descifrar mensajes que estaban encriptados. Entonces, ¿qué pasaba? Un humano no era capaz de desencriptar un mensaje, ya que estos mensajes tenían combinaciones. Todos sabemos que es encriptar, ¿no? Es modificar un mensaje y hacerle cambios para que se vea muy diferente al original. Entonces, vale, entonces en esa época, cuando iba a guerra, ellos enviaban mensajes, los enemigos se mandaban mensajes, y entonces para que los mensajes no fueran leídos o fueran intervenidos, ellos encriptaban los mensajes con una máquina que se llamaba Enigma. Entonces en esa época, para una persona poder descifrar la máquina Enigma para poder leer los mensajes era súper difícil, porque eran millones y millones y millones y millones de posibles combinaciones. Así que esto para un humano es imposible. Un humano no va a ser capaz de descifrar esto con millones y millones de combinaciones. Por esto, Turing crea esta máquina, la cual puede descifrar esto. Puede, mediante un algoritmo, puede generar muchísimas combinaciones para poder descifrar. Entonces esta máquina de Turing en sí es el inicio. Es el inicio de los computadores de hoy en día. Porque ya se habla de solucionar estos problemas de algoritmos y de descifrar. Y luego pasamos a IBM PC en el 81. Ya estamos hablando de la primera computadora personal, o sea, las PC, las que conocemos hoy en día y las que usamos. Entonces en el 81 aparecen las PCs. Estas son más versátiles, se usan en los hogares y en las empresas. Estas pueden hacer tareas sencillas como procesar texto, llevar contabilidad, ya hablamos de los juegos. Y esta es la que empieza ya el camino a la computadora personal. A partir de esta salen el resto de computadoras, salen celulares, tablets, bueno, todas las que existen, portátiles, todo lo que existe a partir del PC. Vale, entonces esta fue la pequeña historia de las máquinas. Si nos damos cuenta, hemos evolucionado bastante, o sea, de haber pasado a una máquina eh, tan básica como unos palos de madera, llegar a una máquina tan compleja como un PC. Entonces, quiero que en esta clase tengamos muy claro de que como programadores, esto no solamente hablamos de máquinas, de las PCs. Una máquina es toda aquella herramienta que solucione un problema mediante pasos que le asigne a una persona. ¿Listo? Ahora la pregunta es, ¿qué tienen en común las máquinas?
¿O ustedes que logran identificar desde la primera máquina hasta la última máquina? No sé, denme en algún comentario o algo ahí. ¿Qué creen que tienen en común todas estas máquinas? Exacto. Ahí está. Manu nos ha dado la respuesta correcta. Siguen órdenes. Eso es lo que tienen en común todas estas máquinas. Desde la primera hasta la última. Todas siguen órdenes. Y aquí está, pues, la respuesta que yo les tenía a ustedes. Es de que, bueno, la respuesta que dio Manu estaba correcta. ¿Sí? Pero aquí les tengo una respuesta parecida. ¿Sí? Pero está bien. Manu nos ha dado la respuesta correcta, que es que siguen órdenes. Entonces, estas máquinas carecen de capacidad de razonar y adaptarse automáticamente, bueno, autónoma. Son brutas, porque necesitan de alguien que le dé órdenes precisas para realizar una tarea. Lo que nos decía Manu, siguen órdenes. Sí, necesitan de alguien que las ayude. Entonces, la inteligencia humana, la creatividad y la comprensión son elementos esenciales para modelar y optimizar el desempeño de las máquinas. Entonces, que una máquina sea buena y sea mala depende mucho de nosotros mismos. Si somos muy buenos, somos muy creativos y aplicamos toda esa inteligencia en las máquinas, podremos hacer cosas fantásticas. Y una de esas cosas fantásticas que conocemos hoy en día puede ser, por ejemplo, ChatGPT. ¿Sí? ChatGPT es el claro ejemplo de cómo nuestra creatividad y nuestra comprensión para aplicar las máquinas nos puede llegar a generar cosas muy, muy, muy extraordinarias, como lo es ChatGPT. Y siguiendo pues, la idea principal, ChatGPT sigue siendo igual una máquina. Sigue órdenes, dependen de nosotros. ¿Va? Entonces, de esta lógica es que nace la idea de programador y el lenguaje de programación. ¿Ya? Entonces, si tenemos claro que todas las máquinas necesitan de una persona que les dé órdenes, entonces empezamos a hablar de que es un programador. Porque como cuando empezamos el tema en la primera clase, dijimos de que programador es aquel que sabe crear estos órdenes para resolver un problema. Y ahora sí pasamos a lo que vienen siendo los lenguajes de programación. Entonces, ¿qué es un lenguaje de programación? Yo se los resumí, no me quise ampliar tanto, así que les dije, es el lenguaje intermediario entre programadores y máquinas. Ya que pues el humano entiende el lenguaje natural y las máquinas el lenguaje binario, bueno, o el lenguaje máquina. Por lo que haciendo uso del lenguaje de programación, podremos comunicar las órdenes a la máquina para que resuelva un problema. Y ahí les puse un pequeño ejemplo visualmente, en el que por ejemplo en la izquierda tenemos un humano tratando de comunicarse con una máquina y no se entienden. Pues ya que porque el humano habla lenguaje natural y la máquina habla lenguaje máquina o lenguaje binario. Entonces va a ser imposible que un humano se pueda comunicar con una máquina de esa forma. Por eso es que nacen los lenguajes de programación, que son el intermediario, están en el medio entre el humano y la máquina, ya que estas nos ayudan a convertir la idea de un humano para que una máquina pueda entenderlo. Entonces ahí les puse por ejemplo el ejemplo de que le dice suma 1 más 1 y el intermediario, que viene siendo el lenguaje de programación, le dice a la máquina que, bueno, es print 1 más 1 y la máquina va a entender y le va a dar una respuesta al humano. Ya que como los lenguajes son el intermediario, entonces el humano usa el lenguaje de programación para que el lenguaje de programación le dé órdenes a la máquina. Entonces ese print 1 más 1 luego se va a convertir en lenguaje máquina, que la máquina se va a entender. Y entonces ahí queda claro el ejemplo. Si quedó claro ese ejemplo, ¿se entiende de qué es un lenguaje de programación? ¿Quieres los pulgares arriba? Vale, ahí veo uno. Entonces, hoy en día, pues en la actualidad, nosotros como programadores estamos hablando desde lenguajes de programación, pero para máquinas digitales o las que conocemos hoy en día, las PCs. Esto, igualmente, cuando hablamos del abaco y todo eso, también podremos hablar de una forma de comunicarse con la máquina. Por ejemplo, cuando hablamos del abaco, pues la forma de comunicarse con el abaco, ¿de qué es? Es una forma física.
Es una forma de mecánica, ¿sí? Entonces, igualmente nos tenemos que comunicar con la máquina. Pero ya en la actualidad no nos comunicamos con la máquina de forma física o mecánica. Nos comunicamos mediante un lenguaje de programación. Ahora, tenemos que tener en cuenta algo, es de que, bueno, la variedad de lenguajes de programación. En nuestra historia y alrededor de todo el mundo, el ser humano ha generado al menos 8.945 diferentes lenguajes de programación. Así es, existen más lenguajes de programación que lenguas humanas habladas en el mundo, que rondan alrededor de 7.100 según el estudio de Washington Post. ¿Ven? O sea, esto es increíble. Existen más lenguajes de programación que lenguajes hablados en el mundo. O sea, hay mucha variedad, hay mucho para escoger. Así que nunca nos vamos a quedar cortos de lenguajes de programación. Nunca nos va a hacer falta algún lenguaje de programación. Porque existen más lenguajes de programación. Existen más lenguas para comunicarnos con las máquinas que lenguas habladas para comunicarnos entre humanos. O sea, eso es increíble, ¿no? ¿Cómo ha llegado hasta tan lejos? Y pues, pasando al siguiente punto de elegir un lenguaje de programación. Esto, bueno, la siguiente actividad que viene va a ser elegir un lenguaje de programación, ¿sí? Entonces quiero que pues, tengamos en cuenta los siguientes puntos. Así que pongan mucha atención ustedes para que se quiten dudas sobre cuándo usar un lenguaje y cuál no, o cuál sí, cuál no, ¿listo? Primero, deben tener en cuenta el área que se quiere especializar. ¿A qué hago referencia con esto? Muchos estamos aquí, queremos programar, pero tenemos áreas a las que nos queremos especializar o enfocarnos. A algunos les puede llamar más la atención los videojuegos, a algunos les puede llamar la atención más las aplicaciones de celulares, a algunos les puede llamar la atención los servidores, la web, páginas web. Entonces, eso es algo muy personal. Por eso les comenté a ustedes de que yo a ustedes no les voy a poner un lenguaje de programación, ya que pues cada persona tiene sus intereses y no puedo generalizar ni aplicarles a todo lo mismo. Entonces, tengan en cuenta que cuando van a escoger un lenguaje de programación, primero deben tener en cuenta en qué área se quiere especializar. ¿Por qué? Porque muchas veces los lenguajes de programación están hechos, entre comillas, para cierta área. Aunque muchos se pueden usar en diferentes áreas, pero hay bastantes que solamente están especializados en un área. Les pongo el ejemplo sencillo. Todos sabemos que JavaScript está especializado en el área web, ¿vale? Así que eso depende de cada persona. Igual que, por ejemplo, un lenguaje para celulares, o alguien que le guste todos los celulares, pues se puede ir por Java, por Kotlin, bueno, por lenguajes de celular. Así sucesivamente, dependiendo de lo que quieran. Igual existen también, por ejemplo, el área de escritorio, de aplicaciones de escritorio. Así que se pueden ir por C#, por C++. Así que hay muchísima variedad. Así que cuando vayan a escoger un lenguaje de programación, tengan en cuenta estos 3 puntos que yo he pensado para ustedes. Primero, el área que quieren ustedes. ¿Listo? Así que apunten o tenganlo ahí listo. Ustedes qué área quieren. Luego, tengan en cuenta su facilidad de comprensión. Como sabemos, hay algunos lenguajes con una curva de aprendizaje más difícil que otros, ¿sí? A fin de cuentas, los lenguajes sirven para lo mismo. Nos permiten realizar lo mismo, pero algunos pueden ser más sencillos, otros pueden ser más complejos, tal cual, así como las lenguas humanas. Existe el chino, el inglés, el portugués, el japonés, existen muchas lenguas, ¿sí? Así que hay unas que pueden ser más sencillas, otras que pueden ser más complicadas. Así que dependiendo de su análisis personal, pueden decir, yo voy a arriesgarme a coger algo más difícil, o no, quiero empezar por algo más suave, quiero empezar por algo más fácil. Así que ahí también depende, tienen que apuntar su área, su nivel de comprensión, si quieren empezar por algo suave, por algo más difícil. Así que ahí depende de ustedes mismos. Y tercero, dinero. Les quiero comentar pues que claramente nosotros programamos por pasión, ¿sí? Pero también programamos por dinero. Esa es nuestra meta. La idea de los programadores es de que haciendo lo que nos gusta también tenemos que generar dinero, ¿vale? Así que tampoco nos va a servir de mucho especializarnos en un área si no vamos a generar dinero, ¿vale? Entonces
a la hora de especializarse ya viene siendo como su pasión. O sea, para elegir un lenguaje de programación tiene que tener tres cosas en cuenta. Su pasión, su facilidad de aprendizaje y su interés de dinero. Hay que tener estas tres cosas claras. Para que sea, pues, para que sea mejor, sea mucho mejor su elección. ¿Por qué? Les pongo el ejemplo. Digamos que ustedes cogen el área que les gusta, ¿vale? Pero escogen un nivel de dificultad muy alto. Entonces se van a estancar y no van a avanzar mucho. Entonces, si ve, por eso también tienen que autoevaluarse y pensar si me queda mejor uno más fácil, uno más sencillo. O igual, digamos que ustedes se especialicen en un área. Digamos, escojan el lenguaje más fácil, digamos por ejemplo. Pero si ustedes se dan cuenta que ese no les genera dinero en el lugar en que viven. Así que pues se van a quedar con el aprendizaje, con su área, pero sin dinero. O igual pasa lo contrario. Pueden que ustedes escogen su área especializada errónea. Por ejemplo, escojan servidores. No les gusta, pero lo pueden escoger por dinero. Entonces puede llegar el problema de que les va a ser mucho más difícil aprender algo que no les gusta. Por dinero, así que no podemos sacrificar ninguna de las tres. No sacrifiquen lo que les gusta, no sacrifiquen el dinero. Y tampoco sacrifiquen su facilidad de aprender. Mantengan las tres unidas. No sacrifiquen ni una ni la otra, porque les puede presentar muchas más dificultades a futuro y los puede atrasar. Así que cuando tomen la lección de lenguaje de programación, traten de mezclarlo entre los tres, que cumplan las tres puntos que les he puesto. Y por último les dejo el siguiente comentario de que no existen mejor ni peor, existen preferencias, lo que les acabo de comentar. No existe ni mejor ni peor, solamente preferencias. ¿Listo? Eso ténganlo en cuenta. No quiero que me empiecen acá en el chat a decir, no, es que Java es mejor, no, es que JavaScript es mejor, no, es que Python, es que no, no existe mejor ni peor. Eso lo quiero dejar claro una vez. Así que no me pregunten a mí cuál es mejor, cuál es peor, porque les voy a decir esas preferencias personales con los puntos que ya le he comentado anteriormente. Para lo que alguien puede ser lo mejor, para mí puede ser lo peor. O lo contrario, para mí lo que sea lo mejor, para alguien puede ser lo peor. Así que eso va más en las preferencias. Por eso es que yo siempre les aclaré desde un comienzo de que la elección del lenguaje va a ser personal. Listo, ahora sí pues la actividad. Respecto a los puntos anteriores, investigar y elegir un lenguaje de programación para las siguientes clases. Listo, entonces me gustaría, pero no sé si alcance el tiempo o no sé si tomen demasiado tiempo, porque igualmente para responder las preguntas anteriores pues tienen que tomarse una pequeña investigación, investigar qué tal los precios, qué tal la dificultad y todo eso. Pero yo sí espero que la próxima clase, ya cuando les pregunto a ustedes qué escogieron, quiero que me lo comenten al momento cuando les pregunte, ¿no? Van a decir este. Y quiero que me digan el por qué. Entonces aquí voy a anexar esto. Voy a anexarles aquí. Respecto a los puntos de investigar un lenguaje de programación para las siguientes clases. Y decir el por qué. ¿Listo? Así que... Vale, entonces... Y necesito que también me digan el por qué. Tienen que tener sus motivos. No es porque sí, no es porque no. Tiene que tener sus motivos. Y espero sus motivos estén relacionados a esto. ¿Vale? Lo que le gusta, su facilidad de comprensión y el dinero. Así que esto puede quedar pues para la siguiente clase. Porque bueno, ahorita van a tomar mucho tiempo. De pronto. En investigar. Porque eso realmente va a tomar un pequeño que no sé, unos media horita. Se mamá porque me lo hicieron en la universidad. Vale, eso puede ser una motivación también. Porque si la universidad se lo exigen. Sí. Pero, claro, eso pasa mucho. A mí también pasó. En la universidad me metieron muchos lenguajes. O sea, demasiados. Me metieron Python, Java, C Sharp, Kotlin. Bueno, como 4 o 5. ¿Listo? Pero eso simplemente los vi por la universidad. O sea, por las materias y ya. Pero claramente yo tengo mi preferencia. Yo elegí mi lenguaje para futuro. ¿Sí? O sea, sí, la universidad nos impone un lenguaje, pero tenemos que escoger el nuestro, porque recordemos que, pues bueno, terminamos la universidad y ¿quiénes se defienden? Nosotros mismos tenemos que defendernos.
Entonces es mejor que se defiendan con algo que les gusta. Vale, bien, Manu. Ahí Manu nos da el por qué quiere Python y se quiere especializar en ciberseguridad. Bien, está muy bien. ¿Sí? Una pregunta. Dígame. Usted dice que no hay uno que sea mejor que otro, pero sí digamos hay uno que se especializa más en alguna área, ¿cierto? Entonces, digamos que también al momento de escoger tendríamos que mirar en qué área nos vamos a enfocar. Sí, ahí están los 3 puntos. Tiene que pensar primero en su área, porque hay lenguajes que están más especializados en un área, aunque muchas veces los lenguajes funcionan en varias áreas, diferentes áreas. ¿Sí? Les pongo el ejemplo sencillo, Python, ¿sí? Python puede funcionar en todas las áreas, ¿sí? Pero sabemos que es más fuerte en unas cosas y más débil en otras. Así que pues le digo que dependen del área que se especialicen. Pueden investigar qué tal es su lenguaje en su área que quiere especializar. Entonces les pongo el pequeño ejemplo. Python para, por ejemplo, para desarrollo móvil no se puede. O sea, no está pensado el Python para hacer aplicaciones móviles, ¿vale? Entonces si alguien está interesado por aplicaciones móviles, pues puede ir descartando Python porque, pues, como sabemos, Python no es fuerte para aplicaciones de celulares. Yo también me quiero especializar Una en pregunta, ciberseguridad. Python es bueno para comenzar. Yo la verdad no soy muy consciente, no ¿se tengo puede mucho utilizar? conocimiento en ciberseguridad, pero eso ya depende de ustedes mismos. Por eso le digo, hagan su investigación. Investiguen en qué tal está Python en ciberseguridad, qué tal paga Python en ciberseguridad. Por eso le digo, eso Una, depende, eso ya es una investigación de ustedes pregunta, mismos. Python se puede utilizar con, pues yo, Python se puede utilizar JavaScript también. ¿Cómo? Digo, en Python también uno puede utilizar JavaScript, porque hay aplicaciones, hay, bueno, porque yo solamente lo he visualizado por programación, pero sí tiene áreas para JavaScript. No entiendo bien la pregunta. Cuando ahorita que le decía al chico que Python algunos, por lo menos usted le decía que esta cosa, parte de la cosas móviles, Python no lo tomaba, ¿me entiende? Entonces, pues yo quiero saber si él para JavaScript sí se puede utilizar o solamente, o no se puede Ah, utilizar. no, o sea, hábleme, sí, ya sé a qué se refiere. Se refiere a web, a página, ¿cierto? ¿O a qué se refiere? Sí, aparte, Ah, ok, entonces, o sea, o sea, debe preguntarme sobre el área. Si sí. Python funciona para el desarrollo web, sí, sí funciona. Así que, pues yo no soy el más especializado aquí en lenguajes de programación. Entonces, por eso depende de ustedes hacer su investigación. Yo por eso yo no les voy a como que dar más opiniones personales. Simplemente investiguen en su área, si les sirve, si no les sirve. Pero que lo que yo sé es que Python sí funciona para web y está muy fuerte. O sea, está pegando demasiado. Está creciendo, es lo que tengo entendido. Que Python en la web está creciendo mucho. Pero como les digo, yo no soy, como les digo, yo no soy el más conocedor de los lenguajes de programación. Así que mejor eso queda en sus manos, investiguen. Para la próxima clase simplemente me lleguen y me digan, listo, va a aprender este lenguaje en el curso. Por tal razón, porque me gusta, por esta área, porque me parece sencillo y porque genero mucho dinero. Pero digamos en su conocimiento, eh, a veces algunas, bueno, digamos algunas ramas de la programación se especializan más que otras. Sí, Algunos dicen que JavaScript está como que retrocediendo y Python está creciendo más. Eso, digamos, desde lo que usted conoce, ¿es verdad? O, eso es volátil. Eso es esto. Eso es esto, ¿cómo se llama eso? Es como cualquier cosa, es como el fútbol, ¿sí? Por un tiempo todo el mundo puede ser hincha del Barcelona, por otro tiempo no, que es mejor el Real Madrid. Así, entonces eso varía mucho. Pero al fin y al cabo se siguen usando todos, o sea, se siguen usando igual, ambos. Ahí tiene mejor, o sea, igual que los equipos de fútbol y todo. Tiene mejores épocas que otros, ¿sí? Algunos tienen su mejor momento, otros tienen su mejor tal. Pero ya eso ya también depende de ustedes, investiguen, por ejemplo, ya hay muchos lenguajes que ya están descontinuados, lenguajes muy antiguos, ¿sí? Por ejemplo, lenguajes
por ejemplo, algo muy descontinuado. Mm, hmm. Por ejemplo, Fortran, cosas así, lenguajes muy antiguos. Pero eso, los lenguajes que conocemos hoy en día tienen mucho futuro. Igual todos están en crecimiento, todos tienen su comunidad, eso ya va a preferencias de cada uno. En general, yo creo que ustedes no se deben preocupar por si tiene esto futuro o si se va a acabar o no. En mi opinión personal, ninguno se va a acabar por ahora. Yo creo que nos alcanzamos a morir antes de que se acabe alguno de esos. ¿Sí? Así que no se preocupe por eso. Más bien preocúpese es por su área y preocúpese si está generando dinero. Eso también es importante. Ustedes, por ejemplo, en su país, investiguen, por ejemplo. Usted me pregunta a mí si está mejor Python o JavaScript, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, ya eso también depende de cada lugar. Por ejemplo, en Colombia. En Colombia PHP domina. PHP y Java. ¿Sí? En Colombia. Pero por ejemplo, en otros países como Estados Unidos ya está dominando más Go, JavaScript y Python, ¿sí? Entonces eso también depende de donde usted se encuentre, ¿sí? ¿Sí? Entonces eso cambia. Puede ser que, por ejemplo, PHP en Estados Unidos sea antiguo para ellos, pero aquí en Colombia es lo más usado y lo que mejor se paga. Es lo que más empleo hay, más demanda. Más digo, más empleo, más demanda no, más oferta. Bueno, oferta y demanda hay acá en PHP, ¿sí? Y de Java. Así que eso también depende de donde se encuentre. Así que usted puede, por ejemplo, investigar en páginas de empleo. Busque desarrolladores en el área que les guste, ¿no? Si pueden buscar, por ejemplo, el que sea de web, puede buscar en las páginas de empleos. Puede buscar desarrolladores web. Y miren lo que piden las empresas de su país o de su sector, su ciudad. Y ustedes pueden decir, ah, no, me guío por esto, eso tiene futuro, tal. Eso depende, por eso depende de cada uno de su investigación. Yo por eso aquí no les voy a dar como tanto mi opinión de cuál sí, cuál no, porque eso varía y sus preferencias. Como les digo, en el texto que está ahí, no existe ni mejor ni peor, existe preferencias. Así que en un país pueden preferir este, en otro país pueden preferir este. Eso ya depende de cada quien. Entonces, esta es la tarea para la próxima encuentro, que es el sábado. Entonces, el sábado que nos encontremos, yo voy a primero que nada preguntarles y me tienen que responder en el chat su lenguaje de programación y sus razones. Pero teniendo en cuenta los 3 puntos, ¿no? Tienen que decir por qué, en qué áreas se están especializando, su nivel de comprensión y por temas financieros su dinero también. Muchos, por ejemplo, me pueden decir, es que en mi país pagan mucho y por esto, entonces esa es una razón válida. Traten de que su lenguaje mezcle los tres, ¿sí? Si su lenguaje está en su área, uff, bien. Si el lenguaje para ustedes no es tan complicado, o sea, es entendible. Y si paga muy bien, pues no lo dude, cójalo. Si su lenguaje paga bien, está en su área, y para ustedes no es tan complicado entenderlo, pues tómelo sin pensarlo, no lo dude. Para empezar, no debe pensar en el dinero, aunque es necesario, pero toca hacernos conocer. Cuando me refiero a dinero, también hago referencia a futuro. A futuro como vida laboral. Por eso les decía el ejemplo de que busquen en páginas de su país o su ciudad de cómo están las áreas y qué tecnología están manejando, qué lenguajes. ¿Qué dice? Un CV y quien quita que lo busquen para un proyecto. Mm. Igual, eso depende también de la proyección de cada uno. Les pongo un ejemplo. El ejemplo de mi caso. De mí. Yo estoy interesado del lado del backend. Del lado del servidor y base de datos. ¿Sí? A mí me gusta configurar máquinas virtuales y crear servidores y todo eso. Pero ¿qué pasa? Aquí en Colombia no hay servidores. Entonces, si por ejemplo, para mí conseguir un empleo como, como administrador de máquinas virtuales, servidores y todo esto, aquí va a ser complicado para mí. Porque aquí no existe la infraestructura de servidores en Colombia. Eso existe en el exterior, con países como Estados Unidos, México.
En esos países sí tienen sí tienen la infraestructura de servidores. Entonces, mi pensado, por eso les digo, eso depende de cada quien. Mi pensado es reforzar todos esos conocimientos y poder irme a otro país a ejercer lo que me gusta. Me gustaría ejercer eso de los servidores y todas las máquinas. En Colombia, ¿qué buscan más las empresas? Desarrollador web, apps, ciberseguridad, banca. Depende, por eso les digo, investiguen. Ustedes mismos pueden investigar. O sea, no me pregunten, yo no soy Google, que tiene tiene respuestas para todo. Así que eso es lo que ustedes investiguen en internet. Por eso esa es su tarea. Su tarea es investigar eso. Entonces, como les comentaba, entonces si por ejemplo alguien como yo que estudie que se prepare para lo mismo, o sea, para servidores, máquinas y todo eso, si su pensado es quedarse en Colombia, entonces no va a ganar nada de dinero, porque aquí no hay empleo para eso. Aquí no hay máquinas virtuales, no, que no hay máquinas servidores y todo eso. No hay acá. Entonces, si yo pienso en estudiar eso, si pienso estudiar todo eso, entonces voy a quedarme sin dinero acá, por ejemplo, en mi ciudad. Porque en mi ciudad estoy 100% seguro que no existe un servidor. O sea, un servidor aquí propio, una máquina propia aquí mismo no existe como servidor. No existe. Entonces, si mi pensado es estudiarlo y quedarme aquí en mi ciudad, pues voy a fracasar. O sea, no voy a generar nada. ¿Sí? Entonces, pues le digo, depende de cada quien. Depende en dónde se encuentre. Entonces, yo lo estudio, ¿por qué? Porque mi pensado no es no quedarme, mi pensado es salir. Ir a otro país en el cual pueda ejercer lo que me gusta. ¿Vale? Entonces, eso depende de cada quien, por eso, en mi contexto, ahora en su contexto de cada quien. Aquí me... Una cosa, no, ¿Cómo? perdón, no sé si acá hay alguien o usted sepa, digamos, algunos estudian con academias del exterior para que ellos les ayuden a buscar trabajo. ¿Eso digamos, es aconsejable o sería mejor, como dice usted, mudarse a otro país para poder desempeñar lo que estudió? Esto... A ver, existen empleos a distancia, ¿sí? Sí existen, ¿sabes? Que Sí, no tienen por qué irse como tal. Pero por ejemplo, en mi caso específico, muchas de las computadoras esas, que yo le digo servidores, también requieren mucho de manejo manual. O sea, estar presente en la máquina y modificarla, ¿sí? Entonces, en mi caso, por ejemplo, en mi caso, que yo quiero lo de máquinas, entonces sí tendría que estar más presencial más presencial que a distancia, porque muchas de esas máquinas tienen que ser operadas manualmente, ¿sí? Tengo que estar ahí conectando, moviendo y todo eso. Entonces, en mi caso, lo mejor es estar presencial, e irme para allá, porque va a ser mucho más complicado administrar todo un equipo de servidores sin estar allí mismo. Pero por ejemplo, alguien que estudie web, la web se puede trabajar desde casa. Inclusive yo ahorita la modalidad es para los programadores es trabajar desde su casa. Está muy popularizado y está muy común. En Colombia sí, no. Sí, en Colombia es más complicado. Por eso digo, eso depende de cada país. Sí, eso depende mucho de cada país. Pero yo sí tengo amigos aquí en Colombia que trabajan de programadores a distancia. ¿Sí? Son escasos, pero sí hay. Y lo que dice Manu, que averigüe un puesto de trabajos, sí, en páginas. Jefferson me dice que busquen Hostdame. Voy a investigar, voy a apuntarlo aquí, a un ladito. Host, Hostdame. Vale. Entonces aquí tienen más dudas sobre lo que hemos hablado hoy. Sobre el funcionamiento de las máquinas, la cantidad de lenguajes que existen. Sobre la actividad. ¿Tiene más dudas? ¿O ya quedó todo claro? Ya para finalizar esta clase. Y ya la próxima clase, pues ya van a llegar ustedes con lo que les dije, la tarea. Lleguen con la tarea, o sea, por favor. La próxima clase yo llego a preguntar y espero que me respondan bien. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si... ojalá salga lo que yo espero.
La próxima clase voy a preguntar sus lenguajes y voy a apuntarlos. Y si tenemos muchos en común, trataré de explicar esos lenguajes. Les pongo el ejemplo sencillo. Si por ejemplo salen tres en común, digamos si sale Python, JavaScript y PHP, los tres lenguajes como que todos los eligieron, entonces yo podría dar las siguientes clases usando los tres lenguajes. O sea, yo cuando hay explicaciones puedo explicarlos, o sea, puedo poner los tres ejemplos así como lo he hecho. Por ejemplo, aquí tendría por ejemplo para el Python, aquí para el JavaScript y aquí para el PHP. Entonces, si logramos tener tres lenguajes en común, podría hacer esto, tener la explicación en los tres lenguajes para el mismo tema. Así que por ejemplo, si explico variables, por ejemplo, en lenguajes de programación, entonces podría dar el ejemplo para Python, para JavaScript y para PHP. ¿Sí? Eso es un ejemplo, ¿sí? Que ojalá suceda así, ¿sí? Si salen tres lenguajes en común. Eso sí lo podría hacer. ¿Sí? Ya si salen 4, 5, 10, ya no puedo. O sea, máximo 3. O sea, si salen 3 en común, ya podré explicar los 3. Estoy seguro que entre los 3 va a salir Python sí o sí. Sé que aquí el primero que va a estar aquí es Python, así que yo las clases ya las tengo pensadas hacerlas en Python. Si salen más lenguajes acá, pues igualmente lo voy a poner. 2 más va a colocar. Acá Jefferson Alex nos dice: en Colombia páginas web, PHP, Laravel y SQL. ¿Ven lo que les digo? O sea, aquí en Colombia se maneja mucho PHP. Ya les comenté, yo como conozco mi país, bueno, yo sé. Aquí en Colombia se maneja mucho PHP. Y se maneja mucho Java. Yo les comenté, sí, es verdad, yo no miento. En otros países, por ejemplo, no sé, en México, puede ser que el líder sea JavaScript, Node.js. O sí, eso depende de cada país. Entonces, otra cosa, quiero dejarles claro. Lo que decía el compañero de si tomar las clases de de las compañías esas. ¿Quién me comentó eso? De tomar clases con entidades, ¿o no me recuerda? Sí, señor, con academias en el exterior. Vale. ¿Qué les puedo comentar respecto a eso? No voy a decir que todas, no voy a decir que todas, no, pero sí una gran parte de esas academias terminan estafando a las personas. ¿Ya? O sea, muchas de las academias tienen sus truquitos, porque recordemos, nada es fácil ni bonito ni gratis. Bueno, excepto este curso. Excepto este curso que sí es bonito, gratis y eso. Pero en la vida las cosas no son gratis. Todo tiene un truco. Entonces muchas veces de esas entidades, de esas academias, por ejemplo, les voy a poner un pequeño ejemplo. Claro, te enseñan gratis, listo, te enseñan gratis, te ayudan a conseguir un trabajo, pero te ponen una comisión durante 2 años del 10% de su sueldo. Así que no sale tan bonito que te quiten el sueldo, el 10% por 2 años. ¿Eh? Eso es un pequeño ejemplo de las estafas que eso es en sí, no es como es estafa legalizada. O sea, eso es estafa legalizada, la verdad, porque a fin de cuentas usted va a terminar pagando demasiado dinero. O sea, imagínense que es el 10% del salario de 2 años. O sea, mucho dinero. Entonces lo que yo les recomiendo a ustedes muchas veces es de que busquen lo gratuito. Sí se puede, o sea, la educación gratuita sí existe, y más para los programadores, porque por ejemplo, como esta clase, sí que tenemos educación gratuita. Así que muchas veces sí podemos educarnos de forma gratuita. O si tenemos dinero, pues sí podemos darnos el lujo de pagar academias. Pero así como nosotros, que pues tenemos dificultades y todo eso, podemos acudir a lo gratuito, porque hay demasiado contenido. O sea, por ejemplo, esta clase, ¿sí? Es una clase gratuita, pero hay buen contenido. Entonces muchas veces no crean que por estudiar gratis no van a llegar lejos. No. Muchas veces las personas que llegan más lejos son aquellas que son autónomas, dependen por su cuenta. ¿Sí? Entonces, si quieren hacer esas academias, no les recomiendo hacerlas. Yo les recomiendo más hacerse cursos, prepararse en lo que les gusta y aplicar en un trabajo en su ciudad. Esa es la primera recomendación. Apliquen a su primer trabajo en su ciudad, como primer trabajo, para que adquieran un poco de experiencia. Y ya luego, pues sí,
si arrancan su camino a cosas más gratis. Puede ser compañías más grandes, al exterior, ¿sí? Pero sí les recomiendo empezar despacio, o sea, gateando. Así que la forma de empezar gateando es trabajando en nuestra ciudad, porque todos empezamos de a poco. Dice Udemy es bueno y Plaxi. Sí, hay plataformas muy buenas. Hay plataformas muy buenas. Eso ya depende de cada quien. Si tiene dinero para pagar un curso, por ejemplo. Si tienen dinero para pagarse un curso de programación, háganlo. Porque muchas veces esos cursos están mucho mejor preparados que, por ejemplo, este gratuito, ¿sí? Ya que porque pues, el que hace el curso, pues tiene ganancias, así que se motiva mucho más a realizar las clases. Y tiene mucha más preparación, por ejemplo, que yo. Una pregunta, perdón, de pronto ustedes tienen más experiencia, conocimiento. Para ser programador se necesita certificación, a veces piden certificación, ¿no? Entonces uno a veces busca como que alguien lo certifique y avale que sí tiene conocimientos o se puede llegar lejos sin la certificación. Eso es algo debatible, pero eso es algo bonito de los programadores. Podemos llegar lejos sin ningún título, como programadores, pero aplica la habilidad. O sea, como programadores podemos ser disciplinados o hábiles. ¿Ya? Si usted es un programador super hábil, va a llegar muy lejos. Porque muchas veces y también depende de cada país, ¿sí? Por ejemplo, Colombia es un país muy tradicional. ¿A qué hago referencia con esto? Aquí, para trabajar en una empresa piden demasiada experiencia y piden siempre tener estudios. Así que eso es algo muy tradicional. Inclusive en programación piden aquí experiencia y estudios. Eso es muy tradicional. Sí. En cambio, países como Estados Unidos, España, países europeos, ellos no les interesan, ya no les interesa que la persona tenga esos estudios, les interesa son las habilidades de las personas. Entonces muchas veces el área que más, o sea, ese es el único área creo que se permite eso, el único área que se permite que la persona trabaje y gane mucho sin estudios es el área de la programación. O sea, usted no puede ser abogado sin un título. Usted no puede ser profesor sin un título. Pero usted sí puede ser programador de Facebook sin un título. ¿Sí? Así que eso también depende de cada país, de cada ciudad. Entonces, por ejemplo, yo soy consciente que aquí en mi país, aquí en mi ciudad, yo no puedo presentarme a una empresa y decirles, yo sé, háganme una prueba. No, me van a rechazar automáticamente. Me van a decir, muestre sus estudios, muestre su experiencia. Automáticamente me rechazarán. Así que esa pregunta de que si necesitamos estudios o no, depende también de su ciudad y su país como lo vea. No puedo generalizar. También depende de usted se encuentre y cómo sea allá. Entonces, como les doy el ejemplo, aquí en Colombia no se puede. O sea, aquí en Colombia se necesita un título. Aquí las empresas son muy reservadas, son muy... O sea, eso no me gusta para nada, pero así es. Así es aquí. Entonces, esa es de las razones Sí, por la que estoy estudiando. También estoy aquí, pues por eso mismo. Porque para poder progresar aquí, pues necesitamos un estudio. ¿Sí? Entonces ahí se responde la pregunta. Investigue cómo es en su país, en su ciudad. ¿Alguna otra pregunta? por mi parte no, señor, muchas gracias. Listo. Mano nos dice que Cisco ofrece cursos gratuitos. Sí, muchas entidades ofrecen cursos gratuitos. Sí, eso sí. Regalan mucha la educación. Pero el ejemplo era de las academias. Porque es que las academias a ustedes le prometen educarlos gratis y encontrarles trabajo. Ahí tiene que haber un truco. Cisco te enseña, pero Cisco no te da trabajo. ¿Sí? O Cisco no te promete nada. Cisco solamente le da a usted la educación. ¿Sí? Es diferente, ¿no? Pero esas academias que nos comentaba el compañero le prometen trabajo, le prometen cosas, le prometen que usted de nada va a hacer mucho. O sea, usted de ser nadie va a llegar lejos y todo gratis. ¿Sí? Eso es como que no da mucha confianza, ¿no? Muchas veces, y otra cosa, ustedes, no se dejen engañar. Eso sí se lo digo, no se dejen engañar. No se dejen endulzar el oído.
Créanme, ustedes como son nuevos y eso, van a enfrentarse a muchas propuestas como, como esas academias, ¿sí? Entonces no sean tan inocentes. O sea, créanme, yo, por ejemplo, en mi caso, yo soy realista. A ustedes no les voy a prometer que en un mes van a ser super programadores y ya van a poder trabajar y ganar mucho dinero, ¿vale? O sea, tampoco seamos tan inocentes. Todos sabemos que todo lleva su tiempo, todo requiere trabajo y esfuerzo, ¿sí? Así que eso pasa mucho. O sea, yo conozco muchos amigos que se han retirado de la universidad. Se retiraron de la universidad porque se dejaron endulzar el oído y les prometieron que les iban a enseñar gratis y iban a conseguir trabajo en 3 meses. Y salieron de la universidad, se retiraron de la universidad, se fueron y a los 5 meses volvieron. Volvieron callados porque no hicieron nada. O sea, no llegaron a nada. O sea, sí, hay que ser realistas. Entonces, lo que les digo a ustedes es de que no le crean a todo el mundo. No le crean a todo el mundo. Igual, no le crean a alguien que llegue y le diga, cómpreme este curso, que este curso usted va a ser el mejor programador. No, tampoco se dejen endulzar el oído. Créanme, ser un buen programador toma más tiempito. Yo qué puedo decir a ustedes, puede tomar hasta un año, 6 meses, 7 meses, sí. Pero un extremo es decir un mes, 3 meses, ¿sabes? Eso es ser muy extremista. ¿Sí? Así que no se dejen endulzar el oído, no se dejen robar, no se dejen estafar. Porque yo sé que muchos aquí muchos ya queremos ser programadores. Todos tenemos la urgencia, ya queremos ser ya, 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 ya. Muchas veces somos impacientes y nos dejamos engañar y perdemos el tiempo. Eso pasa mucho. Yo conozco demasiados amigos, tengo demasiadas experiencias sobre eso. De que el afán por ya ser desarrolladores y todo eso los hace perder más tiempo. Pierden dinero, pierden más tiempo y no llegan a nada y se rinden. Y se dan por rendidos y ya. A este llegó su motivación por ser programadores. Así que mi recomendación es traten de aprender todo por su cuenta y por su universidad. ¿Sí? No se dejen endulzar el oído, no se dejen prometer cosas. Analicen, o sea, seamos realistas, ¿sí? Analicen todo, ¿sí? O sea, es imposible creer que usted en 3 meses va a ser el super desarrollador y va a trabajar en una empresa. En 3 meses. De saber nada a ser un super desarrollador. O sea, no. Hay que sentar cabeza y ser realistas. Todo requiere más tiempo, todo requiere mucha más práctica. Sí, entonces yo sí puedo ser realista con ustedes y comentarles de que este curso que estamos haciendo ahora mismo sí les va a dejar a ustedes las bases. No les estoy prometiendo a ustedes que van a ser los mejores programadores, ¿no? Pero sí van a tener las bases de la programación, lo más importante. Eso es lo que yo a ustedes les prometo. Yo aquí no les estoy prometiendo trabajo, no estoy prometiendo ser lo mejor, ser el mejor futuro, no. Pero sí les prometo a ustedes que van a tener las mejores bases de programación. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más dudas, listo, quedó todo claro. Vale. Ah, otra cosa. Quiero que ténganlo muy claro, ténganlo muy en cuenta. Es no se saturen. O sea, vayan más despacio. Eh, Les pongo el ejemplo. No aprendan más de un lenguaje de programación por ahora. O sea, si están empezando, no se atrevan a aprender los lenguajes de programación. No cometan ese error. No hay necesidad. ¿Listo? Entonces, no se saturen de mucha información. Vayan despacio. No se adelanten. ¿Sí? Vayan despacio. Si están aprendiendo, por ejemplo, páginas web, primero aprendan JavaScript. O sea, ¿sí? O sea, si están aprendiendo JavaScript, aprendanlo despacio. ¿Sí? No es que empecé JavaScript ayer y ya mañana voy a empezar a usar Node.js. Y al día siguiente ya va a abrir servidores. Y el otro día siguiente ya va a crear mi propia plataforma. No, o sea, no. Vamos despacio. No nos adelantemos. ¿Sí? Hay que ir despacio porque por lo Sí, no menos, se saturen. sí, porque por lo menos JavaScript viene siendo, es como una parte de programación. Y HTML y CSS es siempre hay que, son etiquetas, pero hay que, para implementarlos con JavaScript, toca un proceso, porque tiene que usted saber aprender bien la parte de la estructura,
de darle como el estilo para que la página se pueda ver bien. Y ya viene JavaScript, que viene siendo como usted decía, como la orden que usted le va a como usted le va a reflejar al computador, porque el computador pueda ejecutar lo que usted le está pidiendo. Y eso es JavaScript. A mí me ha pegado más, todavía estoy pegada ahí. Y no, eso, si en HTML y CSS, que es más que son etiquetas y son, pues, y es más fácil, me demoré bastante rato para poderlo analizar y entender cómo se conectaba esos dos, se implementaban esos dos puntos, CSS y HTML. Y ahora para implementarlo con JavaScript ya es otra cosa, estamos en otra dimensión, porque ya ya meterle programación ya es una cosa que hay que estudiar a fondo, y es como usted dice, eso no es así la noche a la mañana, eso es Sí, exacto. trasnocho, Usted no puede empezar. Usted no puede empezar el mismo día. eso es trasnocho, eso es lee, y usted lee y sabe para qué sirve cada punto que usted está leyendo, para qué sirve eso. Cuando usted lo ingrese, lo implemente con lo que usted ya hizo ahí. Es una cosa, eso no es así. No, yo estoy en JavaScript y ya en JavaScript pues, siempre he estado un poquito pegado porque ya es programación, y antes ya es donde hay que tener como la lógica. Por eso pues este curso me ha gustado, porque pues, tiene cosas de lo que yo puedo implementarle, porque JavaScript viene siendo lo mismo es lo mismo que programación, porque lo único es que la sintaxis es diferente, porque yo lo voy a implementar con páginas web. Es diferente, pero es lo mismo. Por eso les comenté a ustedes de que el error que cometemos todos es irnos directamente a desarrollo. O sea, cuando usted manda la página web ya es desarrollar. Entonces, antes de desarrollar tenemos que primero tener las bases de la programación, la que vamos a ver aquí. Entonces, ese muchas veces es el error que cometen, o sea, las personas, ¿sí? Y yo también lo cometí. Yo cuando empecé en el mundo de la programación, yo cometí el error de empezar con HTML, CSS y JavaScript al tiempo, así que yo estaba súper perdido. Pero ya luego caí en cuenta de que eso está mal, porque eso es desarrollo. O sea, cuando usted hace web, ya está en especializado. O sea, hacer página web ya es prácticamente estar especializado en un área. Entonces, no podemos especializarnos en un área sin primero saber qué es programar. Claro. Sí, claro, pero en esa parte, ¿para qué? Sí, yo creo, me creé en una página web, pues sí, yo he creado página web, solo que ahora, pues, ¿para qué? Eso me costó mucho, porque mucha trasnoche y todo. Pero ya lo otro ya viene siendo, como usted dice, es verdad, uno tiene que irse primero por la programación. Pero ya cuando llegué a la parte de JavaScript, ahí fue que me quedé como estancada. Entonces me tocó devolverme otra vez ahora sí la programación. Bien que lo debería haber hecho antes, pero ya tengo las bases, o sea, ya tengo las bases de lo otro. Entonces solamente lo que tengo que es ponerle bien cuidado para poderlo implementar ya con lo que ya sé. Exacto, eso viene porque, pues, eso viene por lo que les comentaba a ustedes, el afán de ya ser desarrolladores, ¿sí? Entonces nos adelantamos muchas cosas, y lo que les dije a ustedes, si nos adelantamos en algo, lo vamos a atrasar mucho más y no vamos a quedar estancados, ¿sí? Yo hice el comentario de que no vamos a quedar estancados, y mira, usted ya da el ejemplo, ¿sí? Que se quedó estancada cuando dio JavaScript. Al contrario, si usted hubiera empezado por JavaScript, por ejemplo este curso, no se hubiera quedado estancado en ningún momento, hubiera ido más fluido. Claro, sí, porque ya lo otro es como más breve, solo hay que colocarle cuidado, pero si yo hubiera empezado por esto, ya quizás no, esto ya lo sabría, y nomás solamente que iba a implementarlo allá, pero bueno, ya no me arrepiento, Sí, porque ya es un error que todos cometemos, así que no se preocupe, yo también lo cometí. Yo cometí ese pequeño error. Igual aprendí lo otro, y pues igual no me arrepiento ya, porque ya tengo el conocimiento de lo otro, solo que tengo que ponerme las pilas en esto ya. Entonces lo que les recomiendo a ustedes es dejar de hacer estos HTML y CSS y dedicarse solamente a JavaScript. Maneja JavaScript por la consola, o sea, practique JavaScript por la consola, haga algoritmos por la consola. ¿Por qué? Porque, bueno, usted se mete ya al desarrollo. Eso es para todos, ¿sí? Si todos, por ejemplo, quieren hacer aplicaciones móviles, aplicaciones de escritorio, no se metan directamente a ver tutoriales de cómo crear una aplicación de escritorio o cómo crear una página web. No se metan directamente, ¿no? Porque va a pasar eso. Van a chocarse. Porque, por ejemplo, ya cuando uno habla de desarrollo, un área especializada, el área especializada trae más cosas.
O sea, trae muchas más cosas. Entonces, claro, ustedes se chocan de golpe con muchas cosas. Y deberían empezar por lo más suave, que es el lenguaje de programación. ¿Por qué? Porque es que ya cuando hablamos de página web estamos hablando de una tecnología. O sea, un tipo de tecnología, de la tecnología web. Entonces, claro, para alguien que es nuevo, no sabe nada de programación, directamente meterse a una tecnología, eso va a ser muy duro. Porque es que el desarrollo web es una tecnología, es un área especializada. ¿Sí? Entonces, por eso yo les comentaba a ustedes al inicio del curso, yo les dije a ustedes, este curso no vamos a tocar temas de áreas especializadas, ni nada de eso. O sea, aquí yo no les voy a enseñar a ustedes ni web, ni móviles, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque eso va después de lo que vamos a ver acá. Después de esto, si viene eso. No al revés. ¿Listo? Créanme, ustedes cuando tengan muy claro lo que vamos a ver en el resto del curso, cualquier tecnología se va a hacer fácil. Porque usted va a tener las bases. O sea, no se puede quedar estancada. Créame, si usted sabe, por ejemplo, le pongo el ejemplo sencillo. Si usted con este curso aprende JavaScript fácilmente, usted cuando ve HTML y CSS va a decir, eso es súper fácil. Eso va a decir, eso es una bobada, o sea, va a decir, eso es súper fácil. Si hubiera seguido el camino que les estoy proponiendo a ustedes, que es primero aprender lo que es la programación. Bien. Y eso, por ejemplo, eso me pasa a mí mucho. Luego que aprendí esa lección de que primero tengo que aprender bien la programación y luego debo especializarme en un área. Por eso es que ahora se me hace mucho más fácil coger cualquier área. O sea, yo, por ejemplo, en la universidad he tocado muchas áreas. He tocado el área web, he tocado el área de escritorio, he tocado el área móvil y área de servidor y base de datos. Sí. Si decirle mentiras se me ha hecho muy fácil porque, porque tengo las bases de programación. Así que no importa el área que yo coja, teniendo la base de la programación, puedo entenderlo más fácilmente. Esa es la idea. Créame, yo cuando, por ejemplo, yo aprendí Python, ¿sí? Pero yo aprendí Python bien, o sea, aprendí bien las bases de Python. Entonces, ahora mismo en la universidad, como les dije, me colocaron 4 lenguajes, 5 lenguajes de programación y con ninguno tuve problemas. Con ninguno tuve problemas porque yo tengo las bases. Entonces, si yo entiendo bien qué son variables, si entiendo bien qué son los ifs, si entiendo muy bien qué son los bucles, no me puede quedar grande ningún lenguaje. Y eso me pasa mucho. O sea, me pasa mucho. Ejemplo, en la universidad de un día para otro me dicen, tiene que hacer un trabajo en JavaScript. Yo tipo, listo, yo lo hago. Simplemente busco la sintaxis en internet y listo. Puedo hacer todo. Simplemente busco la sintaxis, un poquito los cambios que tiene y ya. Pero la lógica es la misma. No tengo que aprender lógica nueva. Simplemente es aprenderme la sintaxis. Exacto. Es importante la lógica. Entonces la sintaxis es lo extra. Entonces, como les decía, existen más lenguajes de programación que lenguajes humanas habladas en el mundo. Entonces, si usted tiene la lógica de programación, puede hablar cualquier lenguaje de esos. Entonces, por ejemplo, en el caso mío, usted me puede colocar un código de Java, un código de C++, un código de C, un código de Python, un código de JavaScript, un código de C#. Puede ponérmelo en la cara y lo va a entender. Puede colocarme el código de un lenguaje nuevo, lo puedo entender. No porque yo sepa, no es porque lo sepa a profundidad, sino porque es que tengo la lógica. Entiendo la lógica de cómo funciona un lenguaje de programación. Yo entiendo que un lenguaje se lee de arriba hacia abajo. Listo. Entiendo que los lenguajes tienen estructuras como el si, como el bucle, como las variables, como que existen los tipos de datos. Entonces, al momento de yo ver un código, yo lo puedo ver y puedo entender lo que está haciendo el código. Simplemente porque tengo la lógica. Puede que yo no entienda el lenguaje, puede que nunca lo haya visto, pero puedo entender la lógica. Por ejemplo, yo antes de la clase yo investigué el lenguaje Visual Basic porque un compañero de aquel grupo dijo que lo veía, ¿sí? Y yo tipo, bueno, entré a verlo para ver qué tal es. Lo vi y lo entendí fácilmente. O sea, lo vi por encimita y entendí, aquí se declara variables. Aquí se llama, mira, con esto puedo mostrar el mensaje. Con esto hago esto. Entonces fácilmente con ver ya puedo entenderlo. ¿Por qué? Porque eso es gracias a la lógica.
entender la lógica de los lenguajes de programación, que es lo que vamos a aprender aquí. Por eso yo les dije a ustedes que aquí no importa el lenguaje de programación. Aquí no importa eso. Aquí importa es tener las bases. Por eso digo, todos los lenguajes tienen lo mismo. Todos los lenguajes tienen variables. O quiero que alguien me diga que un lenguaje de programación que no tenga variables. O sea, no hay, todos los lenguajes tienen variables. No hay un lenguaje que no lo tenga. Que tenga constantes, que tenga enteros, que tenga textos, que tengan condicionales, que tengan bucles. No hay lenguaje que no lo tenga. Todos comparten eso. Entonces eso es lo que vamos a aprender en este curso. ¿Sí? Así que ninguno me puede colocar aquí el ejemplo de un lenguaje de programación que no cuente con las cosas que les comenté anteriormente. Al menos que me dé el nombre de un lenguaje de hace 90 años, súper antiguo y no tenga nada de eso. Pero si estamos hablando de lenguajes que usamos hoy en día, todos comparten lo mismo. ¿Listo? Así que ya saben su tarea. Por favor, háganla. O sea, en serio, realmente háganla. Quiero la próxima clase cuando llegue y decirles, preguntarles qué lenguaje escogieron, por qué, sus áreas, su facilidad y por qué, por dinero y todo eso. Y quiero leer el chat para poder hacer el ejercicio que les dije, de tomar los que más están usando y poder explicar los tres lenguajes al tiempo. Entonces, si ya no hay nada más que decir, ya no hay más dudas, queda todo claro, entonces nos vemos el sábado. Así que ya saben, el sábado preparados con su investigación. Y que el sábado ya empezamos ahora sí el tema de los lenguajes. Ya el sábado dejamos un poco lo teórico. Ahora sí empezamos. Hoy era el último teórico. Es que hoy tenía que tocar este tema. Tenía que tocar el tema de los lenguajes, el tema de las máquinas, para dejar muy claro esto para futuro. Pero ya quedó bien claro esto. Ya aquí para antes sí empezamos por ejemplo, el sábado a tocar temas de variables y todo esto. Con los lenguajes de programación que escojamos al inicio de la clase. Así que buenas noches, descansen, nos vemos el sábado. Bye bye.